El siguiente ciclo es do loop while. Se parece mucho al anterior, que es el do while loop, pero hay unas cuantas diferencias que ahorita las vamos a ver. Aquí usamos este ciclo también para repetir un conjunto de declaraciones siempre que la condición sea verdadera. La condición se debe de comprobar en este caso al final del bucle y se ejecutan las instrucciones al menos una vez. Si recuerdan, en el do while tenemos que es do while y la condición. Aquí se declara en este caso al principio del bucle y pasa algo que vamos a ver. Si desde el inicio la condición no se cumple, las instrucciones que están dentro del bucle no se ejecutan. ¿Por qué? Porque pues la condición es falsa, por lo tanto se sale del ciclo o lo termina. Muy bien, aquí a diferencia en el do loop while tenemos la sintaxis es do loop while al final de todas las instrucciones. ¿Qué cosa tenemos en particular con esto? Que ejecuta todas las instrucciones y después hace la condición. Lo va a hacer mientras la condición, pero tiene, como les comento, algo muy particular, que se ejecutan las instrucciones al menos una vez. Si yo ejecuto todo esto y si la condición no se cumple, se sale del ciclo, lo termina. Pero ¿qué pasó? Ya se ejecutaron todas las instrucciones que están antes del loop while. Vamos a verlo ahorita en un ejercicio. Y tenemos un ejemplo bien sencillo que va a ser, tenemos una respuesta y es algo, lo vamos a ver algo así como de validación de datos. Va a ser solicitar que introduzca un número y lo va a hacer mientras la respuesta sea mayor de 10. ¿Esto qué quiere decir? Suponiendo que queremos un número que sea menor de 10 y si digitas un número mayor de 10, tienes que volver a escribirlo y tienes que volver a escribirlo hasta que la respuesta sea menor de 10. ¿Por qué? Porque únicamente queremos un número menor de 10. Como les comento, podríamos verlo con algo, un tipo validador de datos o validación de datos. Vamos a ir al Visual Basic. Y aquí tenemos entonces el ciclo. Ejecuta y vamos a preguntar o vamos a pedirle al usuario que introduzca un número que sea menor de 10. Entonces, si ese número es mayor de 10, va a preguntar y a preguntar hasta que tú cumplas con lo que se te está pidiendo, que escribas un número mayor de 10. Aquí te dice la pregunta, introduzca un número menor que 10, perdón, es menor que 10. Si yo pongo el 12, doy clic en aceptar, vuelve a decirte que escribas un número menor que 10. Si escribes un 33, aceptas 44, 55, 66. Entonces, te está pidiendo que ejecutes la instrucción al menos, más bien, un número indeterminado de veces hasta que se cumpla la condición que es escribir un número menor que 10. Doy clic y escribo el 5, acepto y ahora sí se cumple la condición. ¿Por qué? Porque el 5 es menor que 10. Entonces, se hace el ciclo y se hace la instrucción mientras el número sea menor. Una vez que es mayor, una vez que es menor, termina o se cumple esta condición y listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que dice aquí, usando igual el do loop while. El ejercicio nos pide que vamos a sacar o vamos a solicitar la calificación, aquí con acento, de la materia de matemáticas y sacar el promedio. El programa debe preguntar si se realiza registro de una nueva calificación o ya termina. Entonces, vamos a solicitar una calificación, después de que terminen de digitarse todas estas calificaciones, calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Primero tendríamos que saberlo, es la suma de todas las calificaciones entre el número de calificaciones. Después vamos a solicitar entonces la calificación, vamos a preguntar si se va a registrar una nueva calificación. Si sí, pues se pide nuevamente esta calificación, de lo contrario el programa terminaría. Voy a copiar esto de aquí nada más para... Ok. Solicitar calificaciones. Aquí esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Suponiendo que nosotros sabemos la cantidad de calificaciones, podríamos hacerlo con un for next, pidiendo el número total de alumnos y después vamos a poner un for desde 1 hasta la cantidad de alumnos. Ok, aquí como no sabemos cuántos son, vamos a suponer que no tenemos la idea de cuántas son. Vamos a hacerlo un do while, do loop while, y aquí va a ir la condición. Vamos a ponerlo con mayúsculas.
mientras que la respuesta sea igual a sí. Okay, vamos a estar preguntando al usuario si va a estar solicitando nuevas, más bien si va a estar ingresando nuevas calificaciones. Si la respuesta es sí, entonces vamos a pedir la nueva calificación. De lo contrario, pues vamos a tener que terminar el ciclo. Entonces necesitamos la calificación. La calificación es igual a un input box. Y vamos a ingresa la calificación. Y vamos a ponerle como título calificaciones. Entonces vamos a declarar la calificación como un byte y necesitamos la respuesta también as string. ¿Y qué más necesitaríamos? Necesitaríamos la variable para hacer la suma de las calificaciones. La suma de las calificaciones como integer. Y necesitamos ver un contador para checar cuántas calificaciones van. Entonces, si empezamos a sumar y a sumar y a sumar, la suma va a estar correcta, pero después tenemos que dividir entre el total de calificaciones. Tenemos que almacenar el total de calificaciones o el total de alumnos para después sacar el promedio de la suma entre este total. Así es que voy a poner total alumnos as integer. Muy bien. Entonces, vamos a pedir la calificación y la calificación la vamos a sumar. La suma de las calificaciones va a ser igual a la suma de las calificaciones más la calificación que se está digitando. Entonces, sumCalif. Y aquí estaríamos almacenando la suma de todas estas calificaciones. Por ejemplo, si el primero escribe 80, pues aquí sería 0, es igual, o a lo que, más bien la suma va a ser igual a lo que esté en suma en este momento, que sería un 0, más 80. Y ese sería el alumno 1. Entonces vamos a poner que el total de alumnos lo vamos a estar sumando en 1 también. Va a ser igual a lo que tenga el total de alumnos más 1. Y esto lo voy a poner todo acá. Y ahí está. Entonces va a escribir la calificación y vamos a sumarla aquí. Vamos a hacerlo con un ejercicio nada más. Aquí, como la respuesta es sí, se nos ciclaría. Entonces vamos a poner una respuesta que sea igual a no, para que solo lo haga una vez por lo pronto. Entonces ejecutamos y ingresa la calificación. Voy a poner 80 y doy clic en aceptar y no hizo nada. Vamos a hacerlo paso a paso. F8. Ingresa la calificación va a ser 80. Entonces la calificación, el valor que se ingresó es 80. Si damos clic a F8, la suma de las calificaciones es 0 y el total de alumnos es 0. Entonces, ahora la suma de las calificaciones es igual a 80 y el total de alumnos es 1. ¿Por qué? Porque apenas es una calificación. Como la respuesta es no, termina el ciclo y listo. Ahora, ya pedimos la calificación y ya se van a estar sumando y se va a estar haciendo el contador de los alumnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Preguntar, en este caso sería al profesor, si va a escribir una nueva calificación. Si va a escribir una nueva calificación, pues la respuesta sería sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a repetir el ciclo hasta que el profesor ponga un 2. Entonces vamos a poner que aquí la respuesta va a ser la respuesta del usuario. Va a ser un input box y vamos a escribir: desea ingresar
una nueva calificación. Y vamos a ponerle con título. Calificación. Y vamos a poner el título. Nueva calificación. Y terminamos. Entonces, la respuesta, ahorita vamos a hacerlo más descriptivo, pero la respuesta si es sí, va a seguir pidiendo calificaciones, de lo contrario, va a terminar el ciclo. Por último, cuando termine el ciclo, tendríamos que imprimir el promedio. Vamos a ponerlo con un MSG Box y sería el promedio de las calificaciones es, y sería dividir la suma de las calificaciones entre el total de alumnos. Concatenamos entre total de alumnos. Y ahí está. Así es que vamos a ejecutar input box. Ahí está. Ejecutamos entonces. Ingresa la calificación. Vamos a poner, por ejemplo, un 80. Aceptamos. Y aquí nos pregunta, ¿desea ingresar una nueva calificación? Voy a escribir sí. Y me pide que ingrese otra calificación. Entonces la calificación ahora va a ser 90. Y me pregunta, ¿desea ingresar una nueva calificación? Sí. Ingreso la calificación y voy a registrar el 100. Entonces ya registré 80, 90 y 100. Si no me equivoco, son 3 calificaciones y sería un promedio entonces de un 90. ¿Desea escribir una nueva calificación? No. Y después de esto me daría un promedio. Entonces ahí está. El promedio de las calificaciones es 90. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está repitiendo este ciclo mientras la respuesta sea sí. Cuando tú escribes una respuesta no, ¿qué es lo que va a pasar? Va a terminar el ciclo. Lo vamos a hacer ahorita con la validación de datos y vamos a poner aquí unos espacios. Sí o no. Escriba sí o no, para que sea un poquito más descriptivo. Y ahí está. Entonces ejecutamos nuevamente. Ingresa la calificación. Vamos a poner un 100. Y ahí está. ¿Desea ingresar una nueva calificación? Escriba sí o no. Voy a poner sí. Y ahora la otra calificación va a ser un 50. Son 2 calificaciones. Serían 150 entre 2. Sería un promedio de 75. Así es que voy a poner que no. Y me dice que el promedio de las calificaciones es 75. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está pidiendo una calificación, como les comenté. Esto se ejecuta al menos una vez. Estas instrucciones se ejecutan una vez y después hace la condición. Si esta condición se cumple, pues se hacen una segunda vez. Si no, se hace únicamente una vez, pero al menos se va a ejecutar una vez esta instrucción de el do loop while. Así es que vamos a ver cómo funciona a nivel paso por paso y vamos a ir viendo cómo se comportan también las variables. Así es que damos F8 y va a ser el do. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a solicitar una calificación. La calificación vale 0, la respuesta está vacía, la suma es 0 y el total de alumnos es 0. Entonces la calificación voy a escribir que es un 70 y ahí está. Entonces la calificación ya tomó el valor de 70. La suma de las calificaciones ahora va a ser lo que vale inicialmente, que es 0, más lo que trae la calificación, que es 70. Entonces la suma de las calificaciones toma el valor de 70 y el total de alumnos es 0 más 1. Entonces el total de alumnos es 1. Ahora va a ser la pregunta. ¿Necesitas ingresar una nueva calificación? Yo voy a escribir que sí. Acepto y la respuesta trae el valor de sí.
la respuesta tiene un valor sí, entonces es respuesta es igual a sí, se cumple esta condición, ¿qué es lo que va a hacer? Regresa al do y ejecuto otra vez todas las instrucciones. Digita la calificación, ahora voy a escribir un 80. Ahora la calificación es 80. La calificación se va a tomando un valor nuevo cada vez. La suma de las calificaciones es un acumulativo igual que el total de alumnos. Entonces doy F8 y ahora la suma de las calificaciones es la suma de la calificación que es 70 más la nueva calificación que es 80. Entonces ahora la suma de las calificaciones es 150 y el total de alumnos es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ya he solicitado 2 calificaciones. Me pregunta, ¿quieres escribir una nueva calificación? Yo pongo que sí. Como la condición se cumple, la respuesta es sí. Entonces, si la respuesta es sí, ejecuta esto nuevamente. Ingresa una nueva calificación. Voy a escribir un 100. Y ahí está. Entonces, mi nueva calificación es un 100. Ahora, la suma de las calificaciones va a ser igual a lo que tengas en la suma de las calificaciones, que es 150, más tu nueva calificación, que es 200, que es 100. Por lo tanto, ahora sería 250 la suma de las calificaciones. Y como solicitaste una nueva calificación, entonces los alumnos ahora son 3. Deseo una nueva calificación, voy a escribir que sí. Va a ser la última. La condición se cumple, la respuesta es sí. Por lo tanto, respuesta sí es igual a sí. Sí. Pido una nueva calificación, voy a poner un 92, por ejemplo. Ahora la suma de las calificaciones, a eso que tenías, súmale el 92. F8 y ahí está 342. Entonces 342 es la suma de las calificaciones y los alumnos son 4. Ya he solicitado 4 calificaciones. Ahora ya no necesito más calificaciones, ya terminé. La respuesta, que es no, es igual a sí. Esta condición ya es falsa, por lo tanto termina el ciclo y se va a salir de este. F8, terminó el ciclo, ya terminó de hacer sus iteraciones. Ahora va a escribir el promedio de las calificaciones es y va a dividir 342 entre 4 y eso nos da un 85.5. Entonces, en conclusión, el do while se ejecuta al menos una vez y se va a estar haciendo mientras la condición sea verdadera. Va a estar ejecutando todas estas instrucciones que están aquí dentro. Como les comento, esta condición tenemos que tener una forma. Voy a parar la ejecución. Debemos de buscar una fórmula o una forma de estar dentro de las instrucciones manipulando mi controlador o la variable que está haciendo la condición. ¿Por qué? Porque si yo aquí le pongo que la respuesta es sí y mi respuesta siempre es sí, estaríamos en un ciclo infinito. Vamos a poner un ejemplo. Ahí está. Si yo no tengo una variable que controle mi variable que está en la condición, voy a poner aquí que la respuesta es igual a sí. Entonces mi respuesta siempre va a ser sí. Si yo no tengo una manera de modificar esa respuesta, el bucle va a ser infinito. Vamos a ejecutar paso a paso. Y ahí está. Entonces ejecutamos. F8. Mi respuesta entonces es sí. Solicito una calificación, pongo el 90 y hace la suma y mi respuesta es sí. Como mi respuesta es sí, pues pido otra calificación. Ahora le pongo que es un 9. Y mi respuesta sigue siendo sí. Me pido otra calificación, ahora pongo que es un 89. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estar en un ciclo infinito. Si yo ejecuto esto, me va a hacer un desbordamiento de memoria y no se va a parar. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Detenerlo manualmente. Entonces, nuevamente, recuerden que tenemos que tener una instrucción que manipule la variable que está siendo usada en mi condición para que en algún momento esta condición se detenga. Y bueno, entonces así terminamos nuestro ciclo do loop while.